Piden en este caso, o nos hablan, de dos conductores muy largos, rectos, paralelos, que están situados en una distancia determinada y son recorridos por distintas corrientes. La fuerza que existe entre ellos, pero fuerza por unidad de longitud, pues en este caso es fuerza por centímetro, para el caso de que las corrientes tengan el mismo sentido o que tengan sentidos contrarios. Luego nos piden también lo mismo para el campo magnético en el punto medio de ambos conductores. Bien, entonces lo que nos están pidiendo es, en este caso, tendríamos que hacer este dibujo, dos cables que tienen el mismo sentido de corriente, o separados 10 centímetros, y posteriormente haremos lo mismo, pero con sentido corriente cambiado, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Venga, pues vamos a empezar. Lo que está claro es que tenemos que tener claro que si las corrientes tienen el mismo sentido, existe entre ellos una fuerza atractiva. Y si el sentido es contrario, la fuerza es repulsiva. Eso es fácil de entender por lo siguiente, porque en el caso de la primera figura, estamos ahora mismo en el apartado A. Si aquí estamos en este apartado A, este sería el apartado B. Si nos fijamos en el apartado A, el campo que origina el hilo conductor donde pasa el otro cable, siguiendo la regla de la mano derecha, iría con un sentido hacia el interior de la pizarra. Es decir, sería perpendicular al plano de la pizarra y dirigido hacia adentro. Como la corriente va hacia arriba, sabemos que la fuerza magnética que ejercería el cable 1 sobre el cable 2, en este caso iría, al llevar I sobre B, tendríamos una fuerza dirigida al revés. Una fuerza dirigida hacia el primer cable. Y esa sería la fuerza que tendríamos. Aquí tendríamos B y esta sería la fuerza F. Por lo tanto, el cable 1 ejercería una fuerza atractiva sobre el cable 1. Si hiciéramos lo mismo, veríamos que el cable 2 ejerce también otra fuerza atractiva sobre el campo 1. Entonces, esa fuerza por unidad de longitud, tomaría el valor de mu sub 0 partido por 2 pi r y el producto de I sub 1 por I sub 2. Al hacer estos valores tendríamos 4 pi por 10 elevado a menos 7, 10 por 20, que es el producto de las intensidades, partido de 2 pi y r sería la distancia 0,10. Todo esto, como estamos en el sistema internacional, sería 4 por 10 elevado a menos 4 newton partido por metro. Pero como me están pidiendo fuerza por centímetro, pues entonces tendríamos que pasarlo, los metros habría que pasarlo a centímetros, y este resultado quedaría entonces como 4 por 10 elevado a menos 6 newton partido por centímetro, que es lo que nos está pidiendo el problema. Con esto resolvemos el apartado A, pero es que podemos resolver idénticamente el apartado B por lo mismo que hemos estado diciendo, es decir, en este caso el campo que genera en el apartado B sería también, el campo magnético iría hacia adentro, eso no cambia, es el generado por el campo 1, aquí tendríamos el campo, pero al llevarnos I sobre B, en este caso la fuerza que actúa 1 sobre 2, en vez de ser atractiva, la fuerza sería de carácter repulsivo.
y este sería el valor de la fuerza. El valor pues es el mismo porque los cálculos son idénticos. Por eso hemos dicho que la fuerza es idéntica, pero en un caso sería atractiva y en la otra sería repulsiva. Y con esto pues terminamos el apartado A y el B al mismo tiempo. Si pasamos al apartado C, que nos dicen qué campo magnético existiría en el punto medio entre ambos conductores según los casos anteriores, es decir, en este apartado C, tendríamos lo que aquí vemos. Entonces encontraríamos que cuando tiene el mismo sentido, ya hemos visto que el campo que genera uno iría hacia adentro, el campo que genera uno iría hacia adentro, pero en este caso el campo que genera 2 iría hacia fuera. Y entonces tendríamos que en este caso los campos se restarían. Vamos a ponerlo sobre índice. Este es el campo que genera 1. Según la regla de la mano derecha, iría el campo hacia adentro. Pero I sub 2, según también la regla de la mano derecha, aquí el campo magnético iría hacia afuera. ¿Cuál sería en este caso el campo total? Pues el campo total sería el B sub 2 menos B sub 1. Es decir, mu sub 0 I sub 2 partido de 2 pi por R menos mu sub 0 I sub 1 que va hacia adentro dividido de 2 pi por R. Cuando saquemos factor común tendremos mu sub 0 partido de 2 pi R que multiplica a la intensidad 2 menos la intensidad 1. Al hacer estos valores nos da para B un campo de 4pi por 10 elevado a menos 7 partido por 2pi. La distancia R es 0, sería 0,05, pues se pone 0,05 y que multiplica a 20 menos 10 y entonces nos daría un valor de 4 por 10 elevado a menos 5 teslas. En el caso este, lógicamente, como B sub 2 es mayor que B sub 1, el campo total saldría de la pizarra, saldría del plano del papel, en el sentido de B sub 2. Cuando hagamos lo mismo para el caso de que las corrientes sean contrarias, veremos en este caso que si estudiamos el campo que genera el cable 1, pues será como antes, B sub 1 irá hacia adentro. Y este sería el caso que tendríamos aquí, B sub 1. Pero es que resulta que ahora el campo que genera I sub 2, como va en sentido contrario, pues será también en sentido contrario que originaba antes. Y entonces nos encontramos que B sub 2 también va en la misma dirección y sentido que B sub 1. Irían los dos hacia el interior del plano de la pizarra, pero se sumarían, porque en este caso tienen la misma dirección y sentido. Entonces los módulos serían idénticos a antes, tendríamos que hacer B sub 2 más B sub 1 y ahora en vez de hacer la diferencia pues tendríamos que hacer la suma. Entonces tendríamos mu sub 0 partido por 2 pi r, como los valores ya están calculados, y bueno, en este caso voy a poner I sub 2 más I sub 1. Si sustituimos valores, 4pi por 10 elevado a menos 7
partido 2pi 0,05, que es el radio, y sumamos 10 más 20 y nos da un resultado total de 1,2 por 10 elevado a menos 4 teslas, y en este caso dirigido hacia el interior de la pizarra. Y con eso pues el problema queda terminado.